la inauguración de la presente charla. Damos la bienvenida al doctor Tarazona y al doctor Julio Palomino. Buenas tardes. En primer lugar, pidiendo disculpas por el retraso. Presentar al doctor Palomino, que es un especialista en Derecho Laboral y especialista en el puesto de la ley 27942, que justamente regula el tema de la prevención y sanción contra el hostigamiento sexual, ¿no? Entendemos que el hostigamiento sexual es una conducta física y verbal reiterada de naturaleza sexual o sexista, ¿no? Que vulnera la dignidad, la intimidad, la integridad, así como la libertad sexual de los trabajadores. Este es un tema de mucha actualidad y es un tema muy importante, y hay una serie de deberes de que entraña a los empleadores, entre ellos a los notarios. Por eso que es muy importante escuchar esta charla para efectos que se tomen las medidas del caso. Bueno, doctor Julio Palomino, puede empezar. Buenas tardes. Gracias, Tarazona, por la presentación. Efectivamente, lo que acaba de señalar el doctor Tarazona es cierto, ¿no? Existe una ley de prevención y gestión del hostigamiento sexual dentro de la relación laboral, y esto es importante que todas las personas que están presentes, en este caso estamos centralizando esta charla al Colegio de Notarios y a todos los notarios, las notarías que ejecutan labores día a día, y también a los trabajadores del Colegio de Notarios, y sepan cómo y de qué forma podrían evitar estos actos de connotación sexista dentro de una relación laboral, toda vez de que en la actualidad está existiendo una ley que regula esta prevención, esta sanción de los actos de connotación sexual. Es importante de que en cada una de las organizaciones, de las empresas, en este caso la notaría, tenga bien claro cómo puede actuar el empleador en caso verifique un acto de connotación sexual dentro de la relación laboral. Entonces, el día de hoy vamos a centrar esta charla básicamente en lo que es la conducta sexual, ya lo ha dicho el doctor muy bien, qué connotaciones tiene, algunos ejemplos también vamos a poder nosotros manifestar en esta charla, también algunos, cómo las modalidades que se conductas sexistas de mensaje sexual que están en la relación laboral. También vamos a ver cómo interviene el comité de intervención. Es el comité que se forma cada una de las empresas, de caso se tiene que formar las notarías, para poder sancionar, para investigar, ¿no? Investigar todo la denuncia que puedan hacer los trabajadores. Es importante saber que porque está en la actualidad en una época muy virtual, ¿no? Una época virtual. Nos ha tocado vivir, pues, a raíz de esta pandemia del 16 de marzo, que se dio este distanciamiento social, y también muchas empresas, en este caso, no son ajenas a las notarías, que están haciendo trabajo remoto. Entonces, también se ha visto de que dentro de la ejecución del trabajo remoto, también se han dado y se han incrementado los actos de connotación sexista, estos actos de acoso sexual dentro de los trabajadores, ¿no? Y esto es importante porque la utilización, por ejemplo, ¿no?, de las aplicaciones que manda el empleador, que da el empleador, son utilizadas para estos actos de connotación sexista. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque también se podría ver de que durante el trabajo, la ejecución del trabajo, no se cometen estos actos de chantaje sexual. Sí, están incrementando, porque se utilizan, pues, tecnologías como el WhatsApp, ¿no?, como los mensajes de texto, de repente también algunas formas como el Telegram, Instagram. Eso también es muy importante que ustedes conozcan. Y a lo largo de esta charla vamos a tratar de dar las y los tips para poder tener en cuenta lo que es el hostigamiento sexual en el ámbito laboral. Siempre se dice que no se debe
ante un acto de hostigamiento sexual. Esto es muy importante que sepan, porque chantaje y hostigamiento sexual típico es el comportamiento o actos físicos, verbales, ¿no? La utilización de la violencia, dice claro, la utilización de la violencia, una conducta de connotación. ¿Por qué? Porque se da en el ámbito netamente laboral. Entonces, norma 27942 y también el decreto supremo 1410 de 2019, ¿no? Y esto ampara, regula básicamente, tiene que tratarse este tipo de connotación sexual que se da en el ámbito laboral. Entonces, ¿qué son los típicos chantajes sexuales? Los comportamientos, actos físicos, verbales, gestuales u otros de connotación sexual, como comentarios, observaciones y también podría exposición o exhibición de material pornográfico. Esto es muy importante que se fije porque normalmente en las empresas no son ajenas, digo, las notarías, pueden crear un grupo de WhatsApp de repente, ¿no? Para hacer algún tipo de coordinación de índole laboral y esto cambian pues algunos de connotación sexual, ¿no? De repente que uno puede decir que es una broma, ¿no? Pero también hay una persona que puede recibirlo y de repente podría rechazar, podría llegar a dentro del ámbito laboral. Entonces, es importante cuál es el ámbito del hostigamiento sexual o tipo el chantaje sexual, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un de connotación sexual, nos referimos a una pauta de sexista, ¿no? Es sexista porque son actitudes que promueven el trato diferenciado de las personas en razón de su sexo. Esto es muy importante porque normalmente se entendería, pues, ¿no? Siempre el acoso sexual está dado de un hombre a una mujer, pero sí, que también hombres, y pues entre mujeres, o sea, ya entrelazados, solamente con sus pendientes, sino también en trabajar en el mismo ramo, ¿no? Entonces, eso es muy importante porque la era todo este tipo de modalidades del acoso sexual, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Acoso sexual típico es una conducta sexista, de violencia de todas, ¿no? Y que está, se puede configurar con, de repente, con insinuación, ya mensajes y todo tipo de modalidades o la utilización de medios tecnológicos para poder transmitir esto y que exista en la parte que lo reciba un caso. Cuando hablamos del acoso sexual o psicológico, hablamos en cuenta dos aspectos importantes, el aspecto subjetivo y el aspecto objetivo, ¿no? El objetivo es el acosador, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? No se manifiesta esto, es una agresión verbal, insultos, y el aspecto objetivo, ¿no? Este es muy importante, pero básicamente lo que se sacó un acto de sexista de connotación sexual es la dignidad, ¿no? Es la afectación, es la afectación a la dignidad de la persona, ¿no? Con actos de intimidación, opresión del entorno que se vuelve humillante. Esto básicamente es importante que conozcan porque toda organización esa tienen pues algunas áreas de trabajo donde se comparte, puede ser mixta, ¿no? Puede ser hombres, puede ser varones y mujeres, ¿no? Y ahí también cuando imperan actos de hostigamiento sexual que puede ser denunciado por el trabajador. Esto es muy importante que conozcan. ¿Cuál es la protección y cuál es el asidero legal que se le da a los actos de hostigamiento sexual? ¿Por qué el Perú tiene una regulación normativa? Está el convenio 190 de la OIT, ¿no? Que es proteger a los trabajadores, ¿no? Competencias de solución contractual. Para todos los trabajadores que participan en la notarías, definitivamente podrían ser víctimas de un acto de acoso sexual, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Ahora, no solamente los que están formalmente contratados, tal vez puede existir que en la notaría hagan pues algunos prestadores de servicios, ¿no? Que no tienen una relación laboral con notarías, que existen, que pueden asistir, no sé, se podría asistir
y hacer las novedades, pero eso quiere decir que porque ellos no son trabajadores formales, definitivamente deben estar inmersos en un acto de hostigamiento sexual. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y ya el acoso en el mundo es algo muy común, ¿no? Muy común, es un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables, ¿no? O sea, efectivamente acá no se puede tolerar esas prácticas y esas amenazas, ¿no? De chantaje sexual que se puedan dar dentro de la relación laboral afecte la dignidad de los trabajadores. Es muy importante que ustedes conozcan, porque claro, acto de hostigamiento sexual, o de acto sexista, ¿no? Genera una violencia, un chantaje sexual y tiene que existir un rechazo por parte de que se sienta afectado. Obligatorio. Si rechazo consentimiento, eso lo vamos a ver más. La acción de los la evolución, ¿no? ¿Cómo se ha ido dando en el tiempo? Ya hay una ley, la 27942, ¿no? Que hablamos ya de las puede ser una física, puede ser una conducta verbal también. Física, un caso, por ejemplo, ¿no? Normalmente en las empresas, cuando llegan los trabajadores de una área, siempre hay alguien que abraza efusiva a otro, ¿no? Lo abraza, ¿no? Y le soba la espalda, por ejemplo, ¿no? ¿no? Hay muchas más que no está esa situación y rechazan esa situación. Entonces yo escuchaba, me acuerdo, porque esta charla siempre se ha dictado en empresas, una vez respondía a una persona, trabajador de una empresa, que no puedo decir su nombre, decía que él era muy efusivo para sus amigas de los sexos, no sean sus amigas. No. Entonces él decía muy efusivo, pero a muchas personas no les gusta eso, que le toquen el cuerpo. Esto puede generar un rechazo y una denuncia dentro de la relación laboral. Ahora, ustedes dirán, pero de repente el doctor es muy drástico, ¿no? Pero él dice la norma. Y esto, notaciones están dando incluso ya muchas denuncias que son repelidas por SUNAFIL. SUNAFIL conocemos que es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, que regula el cumplimiento de las obligaciones sociales y de seguridad de trabajo. Entonces, ¿qué sucede? De que esto ya viene siendo sancionado. ¿Y por qué sancionado? Porque las empresas deben contar con un protocolo de prevención y sanción de los sexuales. Y muchas empresas no toman de una manera muy acertada y no de una manera muy responsable contar con un reglamento o con un protocolo que pueda regular este de actos sexuales dentro de la relación laboral y pueda ser castigado después de un proceso de investigación. Entonces, si no cuenta, si hay una denuncia y no hay un protocolo de prevención y sanción de hostigamiento sexual, podría ser merecedor una sanción económica, una multa. En estas épocas, después de haber de pandemia, SUNAFIL ha salido implacable, ¿no? Está sancionando cuando hay otro tipo de actos de connotación sexual. Entonces, tenemos que la conducta física, puede ser verbal, física, le contaba, ¿no? Abrazar a sus compañeros, y hay un rechazo, no le gusta, tiene que decirlo, y también verbal, ¿no? Verbal también, y vamos a ver cuáles son las que se pueden dar, habla, pues, ¿no? Cuando le dice, oye, jefe, por ejemplo, porque tú tienes piernas y te va a hacer caso a ti para irnos a almorzar por fin de año, una cosa así. Eso también es un acto de relación sexual, un acto que debe ser repetido, que debe ser sancionado. Entonces, eso también es importante conocer para que se establezcan reglas de juego importantes en cada organización. Después que tenemos la definición que da el decreto del 14 es una forma de violencia, lo hemos dicho, una conducta naturaleza sexual o sexista, realmente es eso, conducta de rechazo y que implique violencia. Ese es el acto de hostigamiento, ¿no? Y también hay que entender de que debe existir un rechazo por parte de la persona que es afectada. Ahora, también la persona o un tercero de este acto de hostigamiento sexual que sufre un trabajo también podría entrar. O sea, vamos a ver cuál es la denuncia correspondiente. Los elementos del elemento sexual que tienen connotación sexual o sexista, ¿no? Vienen dados
son muy importantes, ¿no? Las conductas, ¿no? Las afecciones, los pensamientos, sentimientos, experiencias particulares de la víctima, la intención del hostigador debe ser relevante, es muy importante, ¿no? Se nota que esta persona hostiga, asedia a su compañero de trabajo, ¿no? Le manda correo, le manda SAT, le dice de repente a mostrar, o le espera la salida de la jornada, es un acto y esto lograr un propósito sexual puede haber de repente una atracción, pero se comparte cuando esto ya se hace muy común y se utilizan estos videos. Acá hay un tema de connotación sexual, ser perseguido, investigado, y eso es muy importante, ¿no? A ver, también hay personas que en las áreas de trabajo dicen, no, comentarios que son así, son bromitas, ¿no? Son bromas que yo hago así a veces, son bromas rojas, ¿no? Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si en ese grupo de WhatsApp hay una dama que es casada, o una dama que de repente, una ideología aristocrática puede rechazar, y esto podría habilitar una investigación por parte de intervención que se nombre en el centro de trabajo. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Ahora, no solamente algo, no sé, un mensaje, también una habilidad. Esto también puede ser un gesto obsceno, ¿no? Video, ¿no? ¿Me entiendes? ¿No? Video, ¿no? Uso de imágenes también, ya, cuando hace una mensajería, ¿no? Es importante que no le mando nada a mi compañero de trabajo, no le mando nada a mi compañero de trabajo, porque, hombre, también he dicho que los se pueden escoger entre hombres, cruzados y todo, pero realmente esa gesto significaría, hay que analizar, y aparecer, lógicamente, acto de hostigamiento sexual, tiene que haber testigos y pruebas, ¿no? Las pruebas, ¿cuáles son? Los mensajes, y hasta se graba, por ejemplo, yo tenía de una persona que era una empresa que vende vehículos, no voy a decir el nombre, muy conocida aquí en Lima, y esta persona, el jefe, todos los días de la mañana levantaba y le mandaba unas florcitas, ¿no? Florcitas, bonitos, le mandaba por WhatsApp, le mandaba a este trabajador que está a su dependiente de su área de ventas, ¿no? Y la queja más linda, ¿no? Todo el día la halagaba, y también le invitaba a salir, que le decía de que ella iba a subir de puesto sin trabajar mucho esfuerzo. Habían proposiciones por parte del acosador, del jefe, en este caso, a la trabajadora dependiente, para que hacer un compromiso de índole sexual, porque quería lograr algo. Entonces, chica lo grabó, incluso en una fiesta de fin de año, lo grabó cuando él, poco pasado de copas, era el amor de su vida, ¿no? Eso es connotación sexual. Esto fue materia de un proceso judicial que todavía en el Poder Judicial, ¿no? La chica fue desvinculada y le multada por su nación, pero la chica ha pedido una reposición de cargo, ¿no? Por el sexual que había recibido de su jefe, ¿no? Entonces, bueno, ahí se denota, ¿no? O sea, ese tema podría mandar algunos piropos, ¿no? A su compañero de trabajo. Estos piropos que tienen índole sexual, y hay sí podríamos estamos dentro de un dato de conocimiento que debe ser prevenido. Las manifestaciones de hostigamiento sexual, ya hemos adelantado, las manifestaciones del hostigamiento sexual son varias. Básicamente, la promesa implícita o expresa a la víctima es un trato preferente. Lo que decía en el caso que decía el jefe de que iba a obtener, de que no iba, que ella iba a lograr al menor esfuerzo, lo que nadie se había logrado en su área, ¿no? ¿Y por qué? Porque él quería exigía tener una relación sexual, quería mantener algo, un vínculo logrado con ella, y era el típico
explícita, ¿no? También se puede manifestar, ¿no? Yo te voy a, no quiere que te despida, tienes que acceder a mis caprichos sexuales, por ejemplo. Esto también es una forma de manifestación del hostigamiento sexual. Y los usos de los términos de naturaleza de connotación sexista, que ya lo hemos realizado, los géneros, ¿no? Obscenos, exhibición a través de cualquier lógico, a través de los medios de WhatsApp, por ejemplo, del tele, ¿no? Todos esos medios tecnológicos que herramientas tecnológicas que prevé, que provee el empleador a sus trabajadores y son utilizados para la difusión y ligar sexualmente a su compañero. También los acercamientos que le comentan. A mucha gente no les gusta, que se le acerquen al trabajo presencial, ¿no? No les gusta, ¿no? ¿Por qué me hablas a los otros, ¿no? Yo tengo un caso de un chico que había en la universidad y se quedó en su misma de hacer un trabajo ya, y su jefa parece que le tenía traía este trabajo y todos los días hablaba y hasta que el chico un día dijo, no te acerques mucho, que me estoy incómodo. Entonces cuando sintió eso, es un rechazo, lo mandó, ya no estaba en esa área, lo mandó a sacar copias a un área muy lejana, había un eterno hecho y ahí no verano se encontraba, ¿no? El chico, y ahí lo desvinculan y él alegó que había una de chantaje sexual que no había de repente decidido y está en un proceso social. Hay que creer que estas situaciones pueden dar, no se pueden dar, porque una situación eso dentro de la relación laboral debe ser sancionada. Y para eso, siempre que deben uno de las tareas, deben contar con su protocolo de justicia sexual, que es importantísimo. Sí, no lo utilicen. Y de repente, actos de denuncia de aumento sexual en acción laboral, pero lo tienes. Que lo peor es que no tengas ese punto y que en el tiempo de una situación de esto ocurra directamente el trabajo afectado a su NAFIL y su NAFIL cuenta que contaba con un protocolo, ¿no? de sanción y de prevención y sanción de hostigamiento sexual. Entonces, la idea es siempre se protocolos que los protejan a todos los empleadores. Cuando hablamos de manifestaciones, podrían haber algunos comentarios dentro, ¿no? Y tú le comentaba también, ya, ¿no? Van a almorzar, le dice, si tú estás en la carta de postre, ¿no? Me animo a pedir uno. Eres un piropo, es una manera de decir, elocuente, el compañero de trabajo, pero también tiene connotación sexual. ¿Qué pasa si la exploraba? En pleno almuerzo. Ahora se acerca ya todo el presencial, un almuerzo de repente como fin de año. ¿Qué pasa si va? Y la situación de todos, y de los todos. Y puede ser sancionado el trabajador ocurrió estos actos sexuales, ¿no? Hay otro que es muy común, mejor anda tú a la reunión, tú que tienes buenas dice, ¿no? Eso también se puede notar a simple vista hasta carcajadas, ¿no? Puede decir, ¿sabes qué? Pero ¿cómo van a quedar por él? ¿Sí? Si hay una persona casada de repente, una persona no, efectivamente puede irse una denuncia de la empresa. Y esto es sancionable. Y de acuerdo a la ley, tiene que ser sancionado. A ver, la proporcionalidad de la sanción con el hecho, o sea, que vale, si hay un despido, ¿verdad? Yo creo que si situación una contratándole sexo, ¿no? Me desconcentra, no puedo trabajar, ha venido de manera distinta por verano, ¿no? Ahora que ya todo normal, la nueva normalismo le llama, ya todos están yendo a hacer trabajo, de repente ahora pues con una compañía de trabajo un poco más reducida porque es normal ese calor, pues, ¿no? O de tomar una minifalda, ¿no? Bajar un viernes, ¿no? Que es un poco más informal, ¿no? Y hace este tipo de comentarios. Tu traje me desconcentra. Y si hay un también habría posibilidad de hacer una denuncia, ¿no? Esto es muy importante que ustedes conozcan, saber si está en una situación de esta índole, ¿no? Y permitir estos actos de abuso, estos actos de chantaje, estos actos que así podrían hacerse como bromas, pero realmente tenemos una ley.
Y esta ley, pues, la 27 lo dice bien claro, ¿no? Esto, a veces algunas empresas no tienen en cuenta, no va a pasar nada en mi empresa, se lleva muy bien, ¿no? Es como una familia, ¿no? Todo se lleva muy bien, compartimos, ¿no? Estamos unidos en la época de pandemia, no hemos tenido suspensión perfecta, dice, todos estamos muy bien, ¿no? Los actos tienen que ser sancionados. Definitivamente se debe contar una política de hostigamiento sexual. ¿Cómo probar el hostigamiento sexual? El valor de la palabra de la víctima. La simple palabra tendría que tomarse en cuenta para sancionar a un trabajador que habría ocurrido en un acto de connotación sexual. Habría que determinarlo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, muy hijo, ¿no? En las empresas donde a veces se inicia relaciones sentimental, ¿no? Y después ¿no? Rompen abruptamente, están peleados a muerte, como se dice. Entonces, ¿qué pasa en esas empresas, no? De repente la chica, de repente celosa porque tu ex ya inició otra relación sentimental, o compañera de trabajo inclusive, y lo denuncia a su ex, y está chantajeando solamente en el trabajo. El valor de la palabra serviría a sancionar a este trabajo. Yo creería que no. Creería que el comité de investigación, debería de repente ese de buscar pruebas, investigar. Ahora, que lleve pues de repente a unos testigos de repente, pero si solamente su palabra es poco probable de que sea sancionado un trabajador, incluso despedido, se va a meter en problemas una vida. ¿Por qué? Porque podría regresar por la puerta de adelante con una reposición el trabajador. Entonces hay que muy atento a eso, de que no solamente la simple palabra ya lo vas a monetizar, hay que investigar, ¿no? Y los medios de prueba, lógicamente, son amigos, ¿no? Pueden ser medios de comunicación, lo que hemos hablado, lógicos, ¿no? Y esto es muy importante porque los testigos juegan un rol importante. Los testigos pueden grabar, ¿no? De repente forman parte del grupo donde se iniciaron estos actos, estas profesiones incidentes. Hay que verificar qué tipos de medios de prueba podemos tener para probar el hostigamiento de índole sexual. ¿Cuál es la opción del empleador? Hay muchas, ¿no? Hay muchas opciones, ¿no? Promover, establecer medidas de prevención y sanción. Contar con el hostigamiento sexual. Tenemos una política, estamos con el protocolo, sabemos cómo investigar, sabemos cómo sancionar, sabemos cómo despedir. Hay que verlo, hay que verificar. Capacitar y sensibilizar a los trabajadores, lo que estamos haciendo el día de hoy. Hay que captar la norma, hay que hacer entender al trabajador cuáles son las connotaciones, cuáles son las modalidades de chantaje o sexistas de índole sexual, ¿no? Que afectan la intimidad, que afectan la honorabilidad de las personas. Eso también hay que capacitar. Establecer un procedimiento interno, obligación del empleador. Claro, por supuesto. Obligación del empleador. Obligación del empleador. Eso es muy importante. Y que sepan también qué procedimiento existe. ¿Dónde voy a recurrir yo de manera directa cuando exista estos actos sexuales? Informe que eso es muy importante. ¿No? Cuando hablamos del procedimiento de denuncia, o sea, llegamos a hacer un poco más alto, ¿no? ¿Cómo busco que se sancione ese acto de connotación sexual que se dio y que me afectó a mí en la relación laboral? Entonces, ¿cuáles son las oficinas normalmente que reciben, que recogen, ¿no? Las denuncias? La oficina de recursos o la eso es muy importante. Y luego, 30 días naturales que son posteriores pues, a la exposición de la denuncia, la investigación, ¿no? Eso es muy importante que se conozcan estos puntos, ¿no? El trámite del procedimiento formulario dice que no debe exceder 23 días hábiles. Bien, eso es lo que se ha determinado, ¿no? ¿Qué debe adoptar o qué debe adoptar el empleador de repente en el momento
personas que de repente uno que fue acosado o acosada en un área, sigue bajando y para que no se vea, para que exista esa relación nuevamente, esa interrelación diaria. ¿Qué medidas se puede adoptar? De repente, poder rotar al trabajador a otra área distinta, de repente suspenderlo, de acuerdo a la magnitud del evento, ¿sí? O de repente cortar ese correo electrónico para que no se intercambie cuando hablamos del trabajo remoto. Entonces, eso es importante que ustedes conozcan, ¿no? Porque inclusive cuando el tema es más complicado, decirlo, ya afectación directa, una afectación ya como ser humano, como persona, ya podríamos incluso hablar de una asistencia psicológica, ¿no? Entonces, buscar un psicólogo, ¿no? Para que la haga esta persona. Y esta es una situación que es importante que ustedes conozcan, porque ustedes de repente, no, el doctor está exagerando, ¿no? La norma lo dice. Y hay personas que cuando se dan a ser, definitivamente no los dejan, no quieren ir a la empresa. Tienen ese conflicto en sus casas, ¿no? Son casantes, están de novios, están de novias. Entonces, es una situación muy compleja, ¿no? Muy compleja, que eso también lo tiene que verificarse si realmente hay una afectación al ser humano. Y eso también forma parte de esto. Ahora, ¿qué se pueden dar? Sanciones, amonestación, suspensión y despido. Siempre, cuando hablamos de acciones disciplinarias dentro de la relación laboral, hay que hablar siempre de la razonabilidad y proporcionalidad. Por ejemplo, nosotros no vamos pues a despedir a un trabajador que mandó un meme de repente, no sé, medio rojo, medio rojito a su compañía de trabajo, ¿no? Ellos han tenido de repente otro tipo de comunicación interior, ¿no? Podemos ahí despedirlo, pues, ¿no? No podríamos, salvo que sea algo ya, que sea una proposición demasiada intensa por parte del trabajador que acosa a otro o acosa a otra, ¿no? Y ahí sí podríamos hasta suspenderlo, ¿no? Y el despido definitivamente ya cuando hay un tema ya más difícil, por ejemplo, con llave la puerta, quiere pues ya aprovecharse de la situación, y ahí no solamente es acoso, podríamos hablar del delito de adolescencia, ¿no? Que no todas las modalidades de acoso laborales tienen que ser sancionados a través de una pena por parte de la jurisdicción penal, por si acaso, ¿no? Porque son de distintas magnitudes, pero sí ya sabemos que desde 2018 el acoso es un delito y es perseguido, incluso ya hay varias personas sentenciadas con pena privativa de la libertad por la acción ejecutada actos de sexual a otro. Eso siempre en la acción laboral que nos compete en la charla del día de hoy, ¿no? Hablar siempre de las sanciones, ¿no? Siempre racionalidad y proporcionalidad en la sanción que se aplica de acuerdo a lo que hizo el trabajo. De acuerdo también a lo personal, ¿no? Hay que tomar en cuenta que el trabajador, a veces si ha sido un buen trabajador, tampoco el derecho del empleador, pero verificar y investigar bien. Para eso se va a nombrar a un comité de intervención que forma representantes del empleador y trabajadores, van a ver, van a verificar, van a investigar si realmente se dio este acto de índole sexual. ¿Por qué? ¿Qué pasa, por ejemplo, una denuncia que no prospera? Una denuncia en el tiempo, pues, simplemente por un acto de revanchismo de la novia, de la exnovia, que denunció. Y todo el mundo ya, más que la ley sea un procedimiento de índole reservado, o saben pues que el run en las empresas, con todo el mundo sabe, ¿no? El acosado. ¿Esto? ¿Y qué pasa, por ejemplo? El procedimiento de investigación, el comité de intervención y de acoso. ¿Cómo queda la imagen de esa persona que fue denunciada? ¿Cómo queda la imagen? Y ahí hay otro tema, porque ahí ya sale de la esfera netamente moral y se podría ya un procedimiento de indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Por la afectación a la imagen, su honorabilidad. Me has denunciado que iniciaste o que propiciaste un acto de índole sexual en la relación de trabajo. Y todo el mundo se enteró, ya saliste, ¿no? Y no me has perjudicado mi imagen, yo soy casado.
Entonces, queda eso, ya sale del ámbito laboral de la jurisdicción civil, ¿no? Eso es muy importante que ustedes sepan, porque ahí denotaría de que existe o le asiste el derecho a la persona que después de investigación sale libre, o de repente una persona que sí fue víctima y fue de repente fue sancionada en contrapartida, esta persona puede iniciar también una administratoria también, ¿no? En contra del socavor, ¿no? Por el perjuicio, de repente le ocasionó un perjuicio psicológico, un daño moral, y eso es sancionable, el daño moral es sancionable, y eso debe seguir. ¿Cuál es el procedimiento de denuncia para poder ver en qué situación estamos para poder iniciar esta investigación por acoso sexual, ¿no? Dice que el procedimiento es aplicable al investigador, ¿no? Es una regla, ¿no? No es una sección, diría la regla general, ¿no? Cuando es un personal de dirección confiable. Pero básicamente, acá creería que todos los trabajadores que visto afectados en la relación laboral, los trabajadores denuncien. Tienen que hacerlo. Porque es la única forma de proteger y sancionar, porque no solo le va a hacer a uno, puede ser a otras personas también, ¿no? Entonces, esto es muy importante que ustedes conozcan. ¿Para qué? Para que sepan cómo iniciar un procedimiento de denuncia y ante quién lo pueden iniciar, ¿no? Según el reglamento de la ley 27942, ¿no? 014, se ha establecido quiénes conformarían, pues, ¿no? El comité de intervención, ¿no? Frente al hostigamiento sexual dentro de la relación laboral, ¿no? Entonces tenemos los sujetos obligados, los empleadores, con más de 20 trabajadores, eso es lo obligado, ¿verdad? Pero esto no te limita a puedas tener, pero la obligación de los trabajadores, ¿ya? Integrantes titulares y suplentes, ¿no? Luego también el número de miembros deben ser 2 representantes de los trabajadores elegidos, ¿no? Elegidos por los propios trabajadores y 2 representantes designados por el empleador, ¿no? Esos son los que, y se entendería porque deben registrar antecedentes, ¿no? Deben ser unas pruebas, personas que realmente merecerían tener esa labor de investigar y sancionar, ¿no? Y que sean también imparciales, ¿no? Porque no vamos a ser amigos, ¿no? Si se verifica que son amigos, ¿no? Son compadres espirituales, de repente dentro de la relación laboral se han conocido, con su pinky friend, como dicen, ¿no? Entonces ahí yo creería de que no podría utilizar la situación para que él pueda promover una razón de hay que tener muy en cuenta eso, ¿no? Y tampoco pueden formar parte de la intervención los sentenciados, ¿no? O violencia a las mujeres, ¿no? Y a los integrantes de grupos familiares y de grupos vulnerables. O sea, definitivamente no pueden formar parte de la intervención personas que han tenido este tipo de inconvenientes, ¿no? Entonces, yo creo que esta regulación es importante. ¿Por qué? Porque verifica, pues, que tiene que ser una persona que realmente sea de conducta intachable, ¿no? Miembro del comité de intervención. Algunos importantes a considerar, ¿no? Es cómo se inicia el procedimiento, recursos humanos hábil, al comité o al delegado cuando son trabajadores, el comité cuando son más, no mayor de 15 días el informe, luego pasa a recursos humanos, no más de 10 días, calendario, decisión final, 6 días hábiles, informe al mismo. O sea, definitivamente, conclusión, se dé, después de un proceso de investigación, debe concluir con un informe de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque no vaya a ser que el trabajador vaya adelante a la situación y haya denunciado de frente al Ministerio de Trabajo, porque hay una línea gratuita de trabajo para verificar los trabajos sin acoso, y esto se adelante, el Ministerio de Trabajo es una FIL, y si no has cumplido con este procedimiento, ¿no? Pero si ya lo tienes,
tiene un problema y al final tú informas, el empleador informa al Ministerio de Trabajo de la conclusión de este procedimiento de acoso de denuncia por índole sexual, ¿no? La conclusión del procedimiento, fundada o fundada la denuncia. Si es fundada la denuncia, se sanciona pues al trabajador que ha acosado a su compañero de trabajo, compañero de trabajo, ¿no? Se le sanciona, y lo hemos hablado, puede ser una votación, o despido, ¿no? Y si es infundada, y es lo que les había adelantado, ¿no? El denunciado podría reclamar una indemnización por daños y perjuicios, ¿no? Si es que prueba que hubo una mala fe. Claro, van humillados en la relación laboral, todo el mundo va mal, me dicen que es el acosador del centro de trabajo, yo no he hecho absolutamente nada, yo soy casado, han afectado mi relación, si estoy casado, mi relación confidencial, mi relación de matrimonio, con esta imputación que al final concluyó que era infundado. ¿Cómo queda la honorabilidad de esa persona? Y la ley ha previsto de que no se puede ir fuera del ámbito laboral y al ámbito civil. Entonces ya al Poder Judicial tendrá que decidir si le corresponde indemnizarlo o no. Pues, ¿no? Entonces eso también debemos tomar en cuenta. Comunicación con los involucrados, ¿no? Con víctimas, ¿no? Hay que ver, eso también es importante, de que cuando ya es un proceso de investigación, las dos personas, si siguen trabajando, que no estén en el mismo ámbito, o sea, no en una área, ¿no? Lo cambias, lo rotas, o los sustituyes también, ¿no? Entonces también eso hay que entender, ¿no? Entonces hay que ver si realmente esto es bueno, de que una parte siga manteniendo la relación laboral, podría darse una licencia de repente sin goce, ¿no? O con goce. De acuerdo a las circunstancias, son las situaciones que se manejan en cada organización. Entonces, yo creería de que ahí habría que analizar qué es lo más viable de repente en la empresa para tomar la decisión durante todo lo que demore el proceso de investigación, ¿no? Eso es muy importante. Y también advertir de que no puede vincularse, no puede acercarse el asador a su compañera de trabajo, ni llamarla. Eso es decirlo con el inicio del procedimiento de investigación. Sobre el procedimiento debe ser confidencial. A veces no lo es, pero hay que hacerlo, hay que procurar de ser confidencial, ¿no? Reservado, ¿no? Es muy importante. Eso no solamente a nivel de toda la organización de la empresa, tiene que eso también por parte del comité de intervención, ¿no? Que yo a mi amigo le voy a dar, yo le voy a dar porque él es mi amigo, al que es social, le voy a dar la denuncia, no, puede ser sancionable, ¿no? Eso también, campañas de sensibilización, eso es muy importante, lo que estamos haciendo ahora, o realmente refrescar en el tiempo en cada una de las empresas, en cada una de las organizaciones, cómo se vienen dando los temas de acoso sexual, ¿no? Y también, esto es muy importante, es los recursos humanos, la que va a recoger esta denuncia, ¿no? Esto saber de que este es un tema muy sensible, señores, muy sensible, es un tema de que realmente si la ha previsto, lo ha regulado a través de una norma específica, hay que cumplirlo, ¿no? Porque se ven muchos casos de acoso de índole sexual que a veces no se denuncia por a perder el puesto de trabajo. Y esto yo creería que esto no es algo bueno ni saludable para las personas. Yo tenía un caso de un centro de trabajo X que había 4 varones, ¿no? Trabajaban en un área, pero de los cuales tenía una inclinación sexual distinta, ¿no? A los otros 3. Y cada vez que entraba, pues, ¿no? El trabajador, ya distinto a los otros, por otra parte, estos malos trabajadores, ¿no? O malos compañeros de trabajo, todos los días le daban una palmotada al chico, ¿no? Y el chico sufría mucho, porque eso fue consecuencia de una denuncia, y él no quería renunciar ni denunciar primero a sus ni renunciar porque él deseaba contar con esa expectativa, esa remuneración mensual. Entonces, ¿qué pasó? En el tiempo
en el tiempo se guardó, ¿no? Pero hubo una campaña, él concluyó y lo hizo de una manera reservada, ha sido víctima durante cerca de 2 años. Entonces, recién se tomó las medidas correctivas, no se renovaron contratos algunos, de esos 3, y a otros se les vincularon, ¿no? Entonces, hay que entender también que cuando tú eres víctima de un acto de acoso, debes denunciarlo de manera, y la ley te lo protege. Interrogantes a considerar también, ¿no? Denuncias que fueron por terceros, sí, por terceros también. Por todo el acoso sexual se puede dar, por ejemplo, en un centro de trabajo y de repente hay terceros de empresas que vienen a brindar un servicio de repente a la notaría, por decirlo, ¿no? Y es víctima de un acoso sexual. ¿Puede ser denunciado? Claro, se puede iniciar un proceso de investigación interno. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si el trabajador de esa empresa tercera acosa sexualmente a un trabajador de la notaría, de cualquier notaría? ¿Qué puede pasar ahí? Lo que puede pasar es de que inmediatamente comunicarse el empleador con el otro empleador del trabajador tercero para que inicie el procedimiento de investigación y sancionar a este mal trabajador. No puede ser la notaría, tiene que sancionar su propio empleador, pero sí comunicar. He tenido un caso de eso hace muy poco y justo lo cambió, ¿no? Porque era una persona de una empresa tercerizadora y también se puede dar en la empresa de intermediación laboral, también porque yo he entendido que algunas notarías cuentan con personal de seguridad y vigilancia, personal de limpieza también que es intermediacional, y a veces son una cosa. Entonces eso también hay que evaluarlo bien, ¿no? Porque tú no lo puedes castigar ni sancionar porque no son trabajadores, pero tienes que comunicar y en todo caso pedir que roten a ese personal, ¿no? Y que ya no vaya a la notaría a prestar el servicio. Entonces, eso es muy importante, eso es muy importante, y también saber cómo tú puedes contar con un testigo, ¿no? Cómo tú puedes contar con un testigo, que es muy importante, ¿no? Muy importante. Definitivamente, el acoso sexual es un problema frecuente, no, no, es un problema común que se da todos los días. Y esto tiene que ser sancionado. Eso es muy importante. Después que tenemos, ¿son malos entendidos? No, es un asunto de sensibilidad, definitivamente, ¿no? Criterios y factores, ¿no? Los criterios y factores a ciertos factores que se dan en la relación laboral. O sea, no podemos hablar de que son malos entendidos. Eso no se puede hablar. No se puede hablar de entendido en la relación, no podría hablar de eso. Y esto, definitivamente, es sancionable, es perseguible, y inclusive puede ocasionar un despido de un trabajador que incluye en esto, ¿no? Dicen a veces, la naturaleza masculina es así. El hombre siempre hace esta broma. No, eso no podemos considerarlo de ningún tipo. No podemos considerarlo de ningún tipo. Un ratito que justo me estoy... ¿Así? Si la víctima consintió, ¿no? Una demanda, un pedido sexual, ¿no? Es un mito. No, ella consintió. Ella por el trabajo y a mí no permite que yo la... No es así. A ver, ¿estás escuchando normal? ¿Me cambia que no hay audio? A ver. A ver, me dicen que no se escucha bien. A ver, entrecortado. Ahora me escuchan bien, alguien me puede escribir, por favor. Sí se le escucha, doctor. Ah, ya. Gracias.
Ahí, lo que pasa es que debe ser el tema de la señal de internet, ¿no? A ver, entonces continuemos. El tema, la naturaleza masculina sí, dice, ¿no? Esto no es así, pues, ¿no? No es así, pues, porque, o sea, por el simple hecho de pensar de esta manera, no se va a incurrir en actos de connotación sexual, ¿no? Y tema sintió, dice, no, siempre hace cuando era compañero denunciado. No, pues, o sea, no puede presumir, ¿no? Que hay un consentimiento de la víctima. Y te castigado. Siempre se habla de mitos y sociedades, ¿no? ¿Cuál es la magnitud extrema de los actos de connotación sexual en Perú? Ya cerca del 96.4, 98% son, lo realizan las mujeres, ¿no? Entonces, y el 100% son los que son denunciados. Y también esos son ese que hemos recordado de algunas informaciones que hemos tenido del trabajo, ¿no? El 74% de las denuncias se han realizado respecto de un superior, o sea, un jefe. Y el 100% han sido realizados por privados. Eso es lo que dice la denuncia que han recogido los índices de las denuncias que han dado en el de la magnitud de los actos sexuales por el Ministerio de claro, clarísimo, hasta el 2018, hay un estaba corroborando antes de entrar a la que se han incrementado los actos de acoso sexual en el trabajo remoto. Muchos dicen, no, pero ¿cómo, doctor? ¿Cómo se van a incrementar? Ya no tiene esa relación cercana, todo está en distanciamiento social, lo están haciendo a través de los chats, la utilización de los medios tecnológicos que da el empleador al trabajador para ejecutar su labor de trabajo. Entonces, eso es importante que ustedes sepan porque se han incrementado el trabajo remoto. Aunque ustedes no lo crean, se incrementa. Y estos son algunos también algunos comentarios que hemos podido del programa de Naciones Unidas, ¿no? Para el desarrollo, ¿no? A través de se da, pues se verifica que los temas de igualdad de género vienen pues un problema latente en nuestro país y esto motiva pues a que se realicen estos actos de connotación sexual a todas luces. Informe también de desigualdad de género, que esto también, y también tiene que ver como que las mujeres ocupan posición de mayor riesgo frente a los hombres. Y esto se da normalmente en todo tipo de relación laboral y todo tipo de nosotros normalmente que asesoramos empresas, que siempre esta connotación a veces se da porque los riesgos que son afectados por actos de connotación sexual son las mujeres, básicamente. Esto es. Había fechas obligatorias que debió cumplir un empleador para conformar su comité de sexual, su comité de intervención, ¿no? La fecha, septiembre de 2019, ¿no? Octubre de 2019, y ya en 2020, este año ya que se está acabando, se debió formar un comité, o en caso del delegado. Quien no lo ha hecho, todavía está a tiempo, es que no es visitado por SUNAFIL. Hay que tomar muy en cuenta esto. ¿Para qué? Para que ustedes tomen decisiones responsables en sus organizaciones y puedan tener su delegado, su comité de intervención para prevenir cualquier acto de connotación sexual y que afecte a sus trabajadores. SUNAFIL aprobó un protocolo de fiscalización para denuncias sobre hostigamiento sexual, el protocolo 319 de 2019. Muy importante porque ya
después dio la ley, ya SUNAFIL entró, inclusive ya hace 3 semanas ha iniciado unos procedimientos de verificación, como mucho que está iniciando SUNAFIL, porque ya todos de repente los que estamos presentes en la sala hemos recibido esas cartas inducidas, ¿no? Por tema de política salarial, plan de prevención COVID, ¿no? También está verificando el cumplimiento de un procedimiento de hostigamiento sexual que investiguen estos actos dentro de la laboral. Entonces, si no lo es, definitivamente podría estar sujeto a una sanción económica. Verificas una FIL es porque hay una denuncia, ¿no? Hay una denuncia que se ha hecho, ¿no? Que se ha hecho en la plataforma en la actualidad, que hago todo virtual, la plataforma FIL, por un trabajador, ¿no? Entonces ahí se captura una orden de, ¿no? Por una empresa y dice, ¿qué has hecho para investigar a trabajador que ha acosado a tu trabajador? Esta denuncia. Entonces, cuando SUNAFIL verifica, cae a la empresa, ¿no? Porque las visitas son inopinadas, un plazo prudencial. Ya las inspecciones laborales ya son presenciales, ¿no? Ya están, he recibido ayer una notificación colectiva, no, ya la actualidad a nivel de SUNAFIL ya está rompiendo esquemas, porque ya dejando de lado por el tema de presencial. Ya tanto en la avenida Salaberry, donde está este trabajo, la nueva sede es SUNAFIL en la avenida Penales, ya se están realizando inspecciones inspectivas de manera presencial. Entonces, ¿qué pasa? Apertura de inspección y cae, cita al doctor, pero es que, por ejemplo, si en mi centro de trabajo todos estamos remotamente, va a notificar vía virtual, vía correo electrónico en la plataforma, tú has aperturado con tu clave SOL, ¿no? Va a notificar esta acción. Por eso, que siempre yo sugiero a todos los empleadores que estén verificando todos los días su plataforma virtual, y también sus correos en la bandeja principal, en la bandeja de spam, porque está llegando y los plazos son improrrogables, o sea, los plazos son perentorios, los plazos tienen que cumplirse, y si no cumples, vas a falta de colaboración para atender al perspectiva. Entonces, eso también hay que entender muy en cuenta para evitar cualquier tipo de sobresaltos o consecuencias en la relación laboral. Entonces, prácticamente la denuncia, por tanto, también cuando hay un protocolo, un procedimiento, simplemente va pues a la oficina jurídica, muy importante, ¿no? No para que tome las medidas, pues, las medidas preventivas, lo aparta, rota al trabajador, ¿no? Para que no se encuentre con el otro procedimiento de investigación, ¿no? Con respecto a la denuncia de connotación o de acoso. Ya la resolución de tendencia, la 89-20, ya ha aprobado el protocolo sobre el ejercicio de inspección de trabajo, ¿no? Efectos de este periodo de vigencia que estamos viviendo, que se ha extendido ya, se ha extendido hasta el sentido, y esto es para evitar el contagio de coronavirus, pero ya está haciendo investigaciones inspectivas a nivel de SUNAFIL. Entonces, si les llega una cita inopinada, ¿no? Y luego, hay una fecha que es el 27 de febrero que se ha decretado como el Día de la Lucha contra la sexual en el ámbito laboral, ¿no? Entonces eso es muy importante, que también ustedes lo puedan tener y pegarlo de repente al ingreso a su centro de trabajo, ¿no? Esto es muy importante, la política, ¿no? Y también si tienen más de 20 trabajadores, para el ingreso, es el comité de intervención en un lugar visible, y también si no tienen 20, incluir en una hoja de ingreso quién es su delegado, ¿no? Es importante para que el inspector de trabajo verifique que usted tiene en orden dentro de su organización. Ya vamos acabando. Este decreto
tenemos 014, que era el servicio de orientación y acompañamiento, ¿no? Para prevenir los casos sexuales, trabaja sin gratuita, que es la 1918, uno puede llamar, y hay una oficina presencial, hasta donde yo sé, antes de la pandemia, en el recoge las denuncias y captura o envía un oficio a SUNAFIL para que se inicie un procedimiento de investigación existió esta acoso sexual. Y básicamente eso era lo que yo quería tratar el día de hoy, ¿no? El día de hoy, para que ustedes conozcan más o menos qué es lo que tienen que hacer en sus empresas, en las notarías, respecto a cómo prevenir, sancionar a los trabajadores que acosan a otros dentro de la relación laboral. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque tiene una ley, ¿no? Este trabajo avala el cumplimiento de esa ley y en caso de incumplimiento podría sancionar a la empresa, ¿no? Entonces, esto es muy importante y espero que estas que se han dado el día de hoy a través de esta charla que ha tenido a bien programar los notarios haya despejado muchas dudas respecto a esta situación que es muy importante, que ustedes lo valoren y lo tomen en cuenta y tomen decisiones responsables en todas y cada una de sus empresas. Muchas gracias. Ya, bueno, ¿alguna pregunta? Una pregunta, doctor, escuchando. Las obligaciones que los empleadores están a los trabajadores, ¿existe un mínimo de que tiene que dar? No le escuché bien porque se cortó. ¿Existe un mínimo de capacitaciones que tiene que dar a los trabajadores? Un mínimo, en el caso del hostigamiento sexual, lo que estila es hacer una charla inicial de capacitación del protocolo o procedimiento que tiene la empresa. Y eso entra el protocolo a uno de sus trabajadores con cargo, ¿no? Inclusive para darle mayor veracidad a la capacitación, lo que estila a la zona es hacer una pequeña cuestionario de 10 preguntas para ver si el trabajador puede la capacitación, bueno, en los alcances de la misma, ¿no? Este protocolo que usted ha mencionado que es ¿no? En la versión 19, ¿no? 19, el protocolo que aprobó. A ver, sí, lo escuché entrecortado, pero a ver, sí, existe un protocolo, o sea, ni a mí dado por esta ley, y ya que ustedes tienen que recoger y acomodar a su realidad de cada empresa. Sí, tiene que cumplir con los lineamientos y formular un protocolo de estricto cumplimiento por cada uno de sus trabajadores. Entonces es una obligación que en este la notaria apruebe un protocolo, ¿no? Siguiendo la resolución 319, ¿no? Es correcto, doctor. Es obligatorio que tenga un protocolo, un procedimiento en su empresa. No lo utilice. Así de repente no exista de repente un caso que se dé en su notaría, pero usted lo tiene. Cuenta con el protocolo. Ya. ¿Y el protocolo lo aprueba el notario? ¿O el protocolo interno, doctor? No, es un protocolo interno. Un protocolo para y usted le entrega a cada uno de sus trabajadores. No tiene que estar aprobado por el Ministerio de Trabajo, por supuesto. Y en cuanto al grado de que aquellos casos de notarías que de 20 trabajadores al delegado no nombra empleador o es trabajador. En el caso de una notaría tenga de 20 trabajadores, no tiene la obligación de tener un comité de intervención.
tener obligación, puede tener un nada más, verifique, investigue, pero puede contar con un delegado, menos de 20 trabajadores, doctor. Ya, pero es obligatorio tener un contar con un delegado sí es obligatorio, doctor. Tiene que tener un delegado. Así es, un delegado. Y más de 20, una intervención. Claro, en el caso que esté integrado por no entendí, ¿no? Por dos representantes nombrados los trabajadores y por el empleador, ¿no? Ese tema Así sí es, lo doctor. tenemos. Bueno, podría ser, doctor, el mismo comité de seguridad. A veces las empresas, el mismo comité de seguridad de trabajo, mismo cumple el rol del comité de intervención. Ya, podría ser. Así es, doctor. Y ya. Y todo, ¿no? Así es. Ya, doctor. Bueno, muy interesante. Sí, no, tenemos obligaciones los notarios a la calle, y es bueno estar informado para implementar. Como de doctor Palomino, ya a partir de año obligatoria el probar el protocolo y tener un comité de aquellas notarías de 20 trabajadores o por lo menos un para que tienen 20 trabajadores, pero es algo obligatorio y es necesario a los trabajadores respecto a este tema, que en realidad es un tema muy actual, es un tema muy sensible que está para gran parte de la población femenina, ¿no? Sobre todo, ¿no? Bueno, y se está dando por clausurado el evento. Buenas tardes. Hasta luego. Exposición. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.